Hola, buenas tardes. Soy Cristina Rivera Garza, escritora mexicana y profesora en el programa de doctorado en escritura creativa en español de la Universidad de Houston. Soy también la persona que escribió el prólogo de este volumen, Rompiendo de otras maneras, que compiló Adriana Pacheco desde la Universidad de Texas en Austin y que publica ahora la editorial Literal Press, que también dirige Rosemary Salem desde Houston, Texas. En el prólogo de esta edición decidí enfatizar el trabajo tan importante que todavía tenemos que hacer, no solo para rescatar las voces de mujeres que han participado de múltiples maneras en la historia que estamos viviendo y compartiendo hasta hoy en día, sino también, y acaso sobre todo, en la manera en cómo esta búsqueda por expandir nuestros cánones también ha llevado a muchísimas mujeres a poner en cuestión el formato, las formas, las tradiciones dentro de las cuales se van inscribiendo sus trabajos. Me parece que en ese sentido este volumen es absolutamente especial y tremendamente importante. Tenemos que conocer, por supuesto, más de lo que han hecho mujeres escritoras, performers, mujeres en el teatro, periodistas, mujeres que hacen trabajo interdisciplinario y mujeres que al hacerlo están poniendo en cuestión las herramientas de su campo, los límites mismos de su campo. Me parece que esto es algo que aborda de manera muy, muy precisa, muy enriquecedora este volumen. Me da mucho gusto participar en él. Gracias a ustedes. Se calcula que hasta 2020 se publicaron en el mundo más de 2.2 millones de libros, fruto del esfuerzo y creatividad al servicio de alguien más, un lector. El proceso de hacerlo es tarea tortuosa que recoge una historia, un guión, un reportaje, una escena, algo que es urgente documentar y mostrar, que no se puede olvidar. ¿Para qué? Para después dejarlo ir a los rodillos de las imprentas, a las guillotinas que cortan, a las cajas que se llenan y luego se vacían para ponerse en estantes, para llenar mesas y mesas de libros, para páginas y páginas de internet. ¿Para qué? Para seguir rompiendo con las palabras. Una de las problemáticas actuales que se está enfrentando a la hora de editar el libro es toda la parte que conlleva el Internet, todo lo que el Internet nos ha traído. Hasta hace unas décadas, la fuente de información principal era el libro. Ahora no solamente es el libro, ahora también son los podcasts, son los programas culturales, las redes sociales, los programas culturales dentro de las redes sociales. Es decir, estamos compitiendo con todo lo que el Internet nos está brindando en la actualidad. Entonces los retos han aumentado. Estamos todos peleando por la atención de la audiencia. Y el libro entonces tiene que traer una nueva aportación y una nueva forma de competir frente a todas estas fuentes de información. Participar en un volumen en donde se está abordando de otra manera la escritura de las mujeres, y de otra manera me refiero a que se está ampliando el catálogo temático, el catálogo formal, y por lo tanto las posibilidades de cómo acercarnos a la obra creativa de las mujeres. ¿Cuáles son las implicaciones? Y esta es una de las consecuencias que me entusiasman más. Y es no solamente empezar a leer, y sino empezar por lo menos consolidar un tipo de lectura que me lleve más allá de los textos literarios canónicos. Yo creo que en estos últimos años, donde la impronta ha sido ponerle voz a las escritoras, digamos que por mucho tiempo no la han tenido, me parecía muy importante buscar voces que no estuviesen en el centro de la escena. Es decir, que mi búsqueda también como investigadora sea encontrar la diversidad, encontrar la diferencia, no solo hablar de las mujeres que quizá ya tienen un foco, ya tienen una voz o un lugar, sino ir a indagar también en estos otros lugares
sobre artistas que tienen una trayectoria quizá más larga que otras dramaturgas. Y lo importante es poner énfasis en esos lugares en donde no se había puesto la mirada antes, hacer notar lo que antes no se notaba, hacer oír lo que antes no se escuchaba, ver lo que antes no se veía. Y lastimosamente ese lugar han ocupado las mujeres en México y en América Latina, en la literatura y en otros campos también. Es invaluable la oportunidad de tener reunidas a estas académicas e investigadoras que tomaron con tanta seriedad y con tanto compromiso su participación en este volumen. Y sin lugar a dudas, la cereza en el pastel es el prólogo de Cristina Rivera Garza, una escritora, investigadora, activista, que nos ha inspirado y que nos sigue inspirando con todo su trabajo. Es verdaderamente un privilegio tenerla también reunida en este libro. La crítica se encuentra entonces con la obra para entender de qué manera la creación escrita o visual está impactando y cambiando a la sociedad. No se trata de hablar por ellos o darles voz, sino de reconocer sus propias palabras y plasmarlas, darles luz. Me parecía que entonces había que hacer un trabajo de campo, es decir, que había que acercarse a la propia voz de las autoras, entonces decidí entrevistarlas y a través de las entrevistas preguntarles cuál era su relación con el contexto. Se crea un vínculo con la escritora de la que se habla, de las fuentes que validan lo escrito. Para hacer este trabajo me entrevisté con todas las mujeres, con todas las periodistas cuyo trabajo yo analizo, entre ellos el de Marcela Turati, y las fuentes para entender el trabajo de hablar sobre el sufrimiento de los otros fueron reflexiones de psiquiatras como Jonathan Shay, Adriana Cavarero, una filósofa italiana que habla sobre la escucha. La crítica se convierte en entrevistadora para traer la crítica a lo práctico y romper esa desconexión entre la vida diaria y la investigación académica. Mis fuentes en esta investigación fueron, por supuesto, el texto de la autora. Esa fue mi fuente principal. Es la relectura del texto y las entrevistas. Yo trabajo mucho con las entrevistas. Como son dramaturgas contemporáneas vivas, las pregunto acerca de sus procesos creativos. Se hacen conexiones, se viven los eventos y así se rompe la frontera para ir a ese otro lado que queremos llegar. Yo lo que hice fue leer sobre la Ciudad de México, sobre los espectáculos, como puede ser el burlesque, como puede ser el cabaret, el teatro de revista y otros similares, y también sobre burlesque queer en los Estados Unidos, y de esa manera fui haciendo conexiones. La modernidad y sus herramientas cambian la mirada y el ángulo desde el que se observa el mundo. La industria del libro se ha reinventado para encontrar formas más creativas de dar luz a los trabajos y a las obras de las escritoras, para hablar de sus temas, de sus premios, de sus historias personales. Las herramientas de la modernidad los han ayudado y nos han ayudado a nosotros también. Son un arma, un medio para llegar de maneras más eficientes a los lectores y entusiasmarlos a la lectura. Y si la industria se moderniza, se amplía, cambia, entonces, ¿por qué siguen tantos nombres sin aparecer? ¿Por qué cuando hablamos de literatura y escritura seguimos olvidándonos de las dramaturgas, de las periodistas, de aquellas que escriben los guiones de películas que nos emocionan, una obra dramática, un performance? Me pareció una estupenda idea para tratar de dar perspectivas en relación con las autoras y sobre todo ampliar la idea de autoría. Casi siempre cuando hablamos de escritoras, pensamos en escritoras de una ficción muy específica, es decir, de novelistas, de cuentistas, pero por lo general dejamos de lado a las periodistas, dejamos de lado a las guionistas, dejamos de lado a
todas otras formas de expresión que a través de la escritura están hablando de fenómenos estéticos ligados con la realidad. En mi capítulo decidí hablar de Etzel Lara porque es para mí una dramaturga con muchísimo oficio, escribe muy bien y siento que no ha tenido el reconocimiento en la escena mexicana que ella se merece. Siento que es un poco el trabajo de investigadora de ponerla a la luz. Marcela Turati es una de las periodistas más comprometidas con lo que ha pasado en México en la última década y más. Es una periodista que cubría antes de la guerra de los narcos declarada por Felipe Calderón, una periodista que cubría temas sociales, educación, salud. Y ella, en mi entrevista, cuando conversé con ella, me dijo que un día salió y se encontró que estaba cubriendo una guerra. Su libro, Fuego Cruzado, fue fundamental para entender lo que está pasando en México actualmente. Los Adioses, esta película que filmó Natalia Beristain en 2017, me pareció una enorme oportunidad para poder hablar a la limón de la idea de la performatividad de género en Rosario Castellanos y en Natalia Beristain. A la hora en la que abordamos a Rosario Castellanos como esta gran representante, esta gran precursora del feminismo en México, de los estudios de género en México, que ha sido abordada tantas veces, por lo general se cae en hablar de nueva cuenta de un aspecto muy, muy difícil para las mujeres, y es el ligar o desligar vida y obra. Creo que, por ejemplo, el trabajo de Tristana Landeros desde hace mucho tiempo fue poner el foco en temas de ruptura, digamos, de la red social o de problemas políticos y económicos y de violencia que ya desde los años 90, digamos, o a principios de los 2000, Tristana ya reflejaba en sus obras, que quizá, digamos, después fueron temas que en la dramaturgia mexicana empezaron a tomarse a partir del 2010-2011, pero que en el trabajo de Tristana se veía claramente. Bueno, Meras Efímeras, fuimos un grupo de amigas que nos dedicamos a hacer fiestas lésbicas. Concretamente lo hacíamos porque teníamos un cierto cansancio o una molestia alrededor del tipo de entretenimiento que se ofrecía para las mujeres a principios de este milenio. Y nosotras pensamos, ¿cómo se puede hacer esto, pero hacerlo pensado desde y para las lesbianas? Y entonces así fue como iniciamos haciendo una fiesta mensual temática, y de ahí, bueno, se desprendió toda la aventura que analizo en el capítulo. Creo que tanto el trabajo de Tristana Landeros como el de Mariana Arta Sánchez son trabajos que se instalan o se localizan geográficamente. Entonces me parecía que era muy importante entender cuáles eran las circunstancias y las variables que las habían movido a trabajar desde San Luis Potosí y desde Querétaro, por qué, digamos, no habían decidido mantenerse en esos lugares geográficos y trabajar desde ahí, y cuáles eran los temas que a ellas les interesaba escribir y desde qué lugar escribían. Entonces me parecía que situar el análisis era muy importante para entender por qué escriben como escriben y cuál es como la proyección también geográfica de sus trabajos. Recuperar estos nombres es la oportunidad de reconocer muchos otros, de adentrarnos en el interior del país y fuera de él. Sin lugar a dudas, toda lista es excluyente, pero no nombrar es desaparecer. En el proceso de nombrar, por otro lado, se hacen muchos cambios, las barreras se rompen, los criterios para pensar la literatura y las formas de escritura también se amplían, y esto ayuda a cambiar un canon anquilosado y rígido, a reconocer nombres que no se les había dado un espacio. Cuando vamos al cine, por un momento nos es permitido entrar en el cuerpo del otro. Leer un libro nos permite ver la vida dentro de otras pieles. El cuerpo es el contacto y la frontera que nos une y nos separa como seres humanos. El cuerpo lo toca todo. El cuerpo toca la política, toca la sociedad, toca la moda,
toca las fobias, ¿no? Los cuerpos incompletos, los cuerpos fóbicos que pueden ser, a veces los cuerpos gordos, aunque sean tan abundantes, son cuerpos fóbicos, los cuerpos viejos. Creo que lo toca todo. Creo que toca la educación, la pedagogía, la sexualidad y la sexología. Creo que toca el erotismo y la literatura. Yo creo que todo lo que el ser humano ha creado y ha descubierto atraviesa por el cuerpo. Periodistas que cubren situaciones extremas, como el caso de Marcela Turati, ellas ponen el cuerpo. Y eso no es una metáfora de nada, ponen el cuerpo. Escribir sobre el sufrimiento humano de esta forma demanda un temple y yo diría que una entrega hacia la sociedad muy, muy grande. El cuerpo es el lienzo en donde estereotipos, violencia, historia y tradición dejan sus huellas. La forma como Castellanos habla de sí misma indica el peso de los estereotipos sobre la belleza femenina. Ello ha motivado que las lecturas sobre el tema recalquen su inseguridad y su débil autoestima. Es necesario señalar, sin embargo, que con esas continuas menciones, Castellanos pone sobre la mesa un tópico normalizado en la cultura mexicana de la época, el de los cánones de belleza. Hay una performatividad, una manera de presentarse. No es Rosario Castellanos, es la Rosario Castellanos que ella quiere construir ante un público, ante el conjunto de lectores y lectoras. Todos somos actores que habitamos este gran teatro del mundo. La dramaturgia hoy entonces se presenta como una herramienta de performatividad que de pronto se vuelve necesaria también. Entonces creo que hablar de dramaturgia hoy es un poco hablar también de nuestro tiempo histórico. El burlesque emula entonces una sociedad autocomplaciente y permisiva en la que los límites y prejuicios parecen no tener lógica alguna. De esas comunidades fluidas, solo el deseo prevalece, generando con ello una comunión utópica en la que sus participantes experimentan y se expresan como bellas, eróticas y libres, sin poner en conflicto sus identidades ni sus personalidades del mundo real. Es por eso que el público de burlesque tiene que ser tan avesado en el tema como los performers mismos. Debe ser capaz de jugar el juego nocturno del delirio y del disfraz para fundirse con esta comunidad. Itzel Lara revela que es una excelente observadora. Cito: escucho conversaciones a mi alrededor, veo a la gente, la manera en la que se comportan, si traen algún objeto en particular. Fin de cita. Es sobre todo su mirada microscópica en los objetos y en los personajes que singulariza su pluma, pero también sus personajes se caracterizan por una mirada aguda. La autora se fija en detalles a los que no todo el mundo presta atención. Según el dramaturgo argentino Mauricio Cartún, justo en eso radica el arte: encontrar belleza entre desechos o imágenes poéticas en medio de la enfermedad. Rivera Garza nos recuerda en este libro que Marcela Turati habla de la crónica de la escucha. La tarea principal de la escritora, cineasta o performer es escuchar y recoger con gran valentía las historias de otros y de nosotros mismos. ¿Pero para quién? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Con qué autoridad? En este capítulo yo quisiera, quise cuando escribí el capítulo, transmitir la idea de la necesidad de saber en qué condiciones materiales trabajan las periodistas en América Latina y en México. Sobre todo, es muy importante conocer que estos periodistas están en una cuerda floja. Por un lado, tratando de atender a las situaciones que viven países como México, y por otro, viven con amenazas, viven con situaciones económicas a veces precarias, viven con
o ningún apoyo de los medios para los que trabajan. Esa es una cosa muy importante. Pensar en eso para mí es lo más importante al hablar de los periodistas. Creo que el capítulo es relevante en estos días porque el tema principal es la empatía. O yo descubro ahí la empatía, tanto de la dramaturga con sus personajes, y es algo que nos hace falta a nosotros como seres humanos, trabajar nuestra empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. Como investigadora de dramaturgia contemporánea, ya he hecho análisis materiales de textualidades en el teatro contemporáneo europeo, pero efectivamente nunca había hecho un análisis de dramaturgia mexicana, entonces decidí que lo mejor era hacerlo de dos dramaturgas que desde mi punto de vista tienen una visibilidad, existe una visibilidad, pero les hace falta tener como un espacio de divulgación de su obra y de análisis también teórico de sus obras. Las palabras y las imágenes crean espacios que son vitales para recuperar temas que nos preocupan, para hablar de lo largamente silenciado. Me interesa que pensemos en esa labor de los periodistas como una labor de cuidado con la ciudadanía, con la democracia, con nuestras democracias. Un espacio para voltear la mirada a los que no pueden hablar por ellos mismos. Itzel Lara ha creado personajes ancianos y Itzel Lara, sin ser una anciana, se ha puesto en el lugar de cómo se puede sentir un anciano. Un espacio para cada una de las partes que integran esta sociedad, para repensar la crítica y desde ahí el canon. Se ha escrito poquísimo sobre periodistas, sobre dramaturgas, sobre la idea del performance, sobre las periodistas. Realmente tenemos muy poca bibliografía al respecto. El otro elemento es la bibliografía que tenemos, la agrupamos. Y por lo tanto, se escribe de las guionistas o el guionismo en general, se escribe de la dramaturgia, se escribe del periodismo, sin encontrar vasos comunicantes. Hemos hablado mucho en Hablemos Escritoras de la importancia que tienen las editoriales y para este volumen estamos muy agradecidos con Literal Publishing y con Ediciones Eón por haber confiado en nosotros y llevar a término este libro. Me parece que es un libro sumamente valioso con autoras que merece la pena ser escuchadas, hablando de cómo tantas escritoras mexicanas han realizado trabajos multidisciplinarios a través de las más recientes tecnologías. Es decir, trascienden su trabajo literario y lo llevan al periodismo, a la dramaturgia, y a otras disciplinas y recuperan de ese modo la aportación a la cultura que están realizando tantas mujeres. Por lo tanto, me pareció un proyecto necesario y un proyecto muy pocas veces explorado en su temática dentro de la crítica y por lo tanto dentro de las posibilidades de teorización en México. El libro me parece una propuesta maravillosa, me parece de lo más interesante poner a las mujeres en el centro sin necesidad de quitar lo demás, simplemente haciendo totalmente relevante estos trabajos que en muchos casos han sido considerados marginales o que ni siquiera han sido considerados. La portada que revela realmente el corazón y la profundidad de lo que estamos tratando de hacer es a cargo de la artista búlgara Mitana Alexandrova Josefi. La lista a más de 300 escritoras mexicanas contemporáneas no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos como Juan José Pacheco Nava, como Wilfredo Burgos y promotoras de la literatura tan importantes como Irma Gallo, Cristina Lisiaga y Esther M. García. Realmente es muy motivador trabajar en una generación de promotoras de la literatura que ha tomado un compromiso serio en hacer este trabajo. Ya Cristina Rivera Garza lo decía, desapropiarse se trata de renunciar críticamente
a lo que la literatura, con L mayúscula, hace y ha hecho: apropiarse de las experiencias y voces de otros en beneficio de ella misma y de sus propias jerarquías de influencia. Desapropiarse requiere imaginar nuevos proyectos que nos muevan fuera de nuestra zona de confort y que nos animen a pensar de otras maneras. Por todo esto, hacer libros en complicidad y colaboración es otra manera de hablar de una conversación necesaria.